Creo que ya está grabando, o no sé si es que sí, ya está grabando. Entonces voy a seguir compartiendo y pasamos a lo que es cuello parietal. Ahora sí, ya para dejarlo en constancia en la grabación, acuérdense, sí, las carillas completas está acá en amarillito. De ahí acuérdense que el axis, el movimiento giratorio de la cabeza, se encarga tu C2. De ahí acá acuérdense el agujero vertebral, que es triangular, es grande y el cuerpo pequeñito, y la vena arteria inner. Ya, ahora sí, en cuello parietal. Puede ser que les pregunten definición de términos también, porque he visto. Entonces les voy a poner acá, o bueno, les puse lo que es la plastima, ¿sí? La plastima es una capa que es delgadita y que te va a unir a la, bueno, que se une a la mandíbula, ¿sí? Por si acaso, no vaya a ser que les pregunten, entonces ya acá les puse qué es plastina, porque esto sí te preguntan a veces en los hospitales, entonces, por si acaso. De ahí, tienes las fascias superficiales, ¿sí? Vas a tener la lámina superficial de tu fascia cervical, ¿sí? Que está acá. Es todo este bordecito. Sí, es el superficial, es el primerito. Y si te das cuenta, rodea a todo el cuello, ¿sí? Ojito, porque acá está tu vértebra, entonces estamos más o menos en la altura del cuellito. ¿Sí? Rodea todo. Es decir, que va a rodear, va a envolver tanto tu músculo trapecio, a tu músculo esternocleidomastoideo y a tus músculos infraioideos. Sí, primer punto, tu lámina superficial de la fascia cervical. Segundo, tienes también como fascia superficial a tu lámina prevertebral, ¿sí? Que es esta de acá, ¿sí? La que está en moradito, tu lámina prevertebral. ¿Y a quién va a rodear? Su nombre te lo va a soplar. Músculos prevertebrales, ¿sí? Básico. De ahí te va a rodear también a tu escaleno, a todos, a los tres escalenos, al escaleno anterior, al escaleno medio y al escaleno posterior. Y te va a rodear también a tus músculos profundos del dorso, ¿sí? De ahí, miren, acá está, acá les muestro, acá está el escaleno anterior, medio, posterior, ¿sí? Los tres escalenos. De ahí tienes a tu lámina pretraqueal, ¿sí? La lámina pretraqueal, chicos, vendría a ser este de aquí en anaranjadito, ¿sí? ¿Y a quién te va a rodear? Te va a rodear tanto a la tiroides, te va a rodear al esófago y te va a rodear también a tu glándula tiroides, ¿sí? Acá un lapsus, puse una F, pero es una G. De ahí, por último, tienes a la vaina carotidia, ¿sí? Que vendrían a ser estas dos de aquí que están en azulito. Estas te van a rodear también a tu VAN, ¿sí? A tu vena arteria nervio, a tu arteria carótida común, a tu nervio vago y a tu vena yugular interna, ¿sí? Entonces yo les he puesto en esta tablita ya así, lo más resumido literalmente, de qué cosa te rodea qué cosa, porque no voy a hacer que te pregunten qué fascia se encarga de rodear al músculo de los cuellos, o a la tráquea, a la glándula, o quién rodea al van, entonces ya más o menos lo tienen ahí en la tablita. De ahí, también en cuello parietal les pusieron músculos suprayoideos y músculos infrayoideos, ¿sí? Entonces, si te dicen en qué se basa el supra y el infrayoideos, en tu músculo yoides. Bueno, en tu huesito yoides, mejor dicho, ¿sí? Porque es como que una cosita así que separa acá tu cuellito, bueno, tu tráquea, ¿sí? Entonces, lo que es para arriba es suprayoideo y lo que es para abajo es infrayoideo. Entonces, de eso se basan, ¿sí? En los suprayoideos tienes al digástrico, al estiloyoideo, al miloyoideo y al genioideo. No se vayan a olvidar que el digástrico se divide en dos, ¿sí? En vientre anterior del digástrico y en vientre posterior del digástrico, ¿sí? Porque más o menos tu digástrico es así. Entonces, acá hay como que una fascia. Ahorita lo vamos a ver en su dibujo, ¿sí? Pero algo así. Entonces, de esta zona es una y de esta zona es otra, ¿sí? Por eso se divide en dos. Ahorita lo vamos a ver mejor. Y los músculos infrayoideos, sí, los infrayoideos son todos los, bueno, yo les digo todos los tiro, porque así me acuerdo. Tienes al externo, ponte, yoideo, al externo tiroideo, al
tiroideo y al homoioideo. Bueno, que es el coladito. Pero de ahí todos tienen como que T. Entonces así me acuerdo yo los infraioideos. De ahí, su clase también de cuello parietal, algo importante son los triángulos, ¿sí, chicos? Y esto lo vimos también en el repaso. Primer triángulo vendría a ser el triángulo grandote, ¿sí? Triángulo cervical anterior y triángulo cervical posterior. ¿De quién me guío para decir si es anterior o posterior? Del famoso esternocleido mastoideo, ¿sí? Esternocleido mastoideo. De este músculo me guío para decir si es anterior o posterior. Del anterior, límites. ¿Tu límite superior dónde va a estar? Fácil. Vamos a cambiar de color mejor. Y acá. Ya, tu límite superior dónde va a estar? En el borde inferior de qué? De tu mandíbula, ¿sí? Ustedes lo pueden sentir su mandíbula, entonces ahí. En el borde inferior de tu mandíbula, ¿sí? Y va a dirigirse hasta la apófisis mastoides. Primero. De ahí, tu límite anterior va a ser más o menos en la línea media del cuello, ¿sí? Acuérdense que esta persona está de perfil, entonces va a ser por acá, tu límite anterior, la línea del cuello. Tu límite posterior, facilito, está tu músculo esternocleidomastoideo en su borde anterior, ¿sí? Borde anterior del esternocleidomastoideo. Y el límite inferior, más o menos, este triangulito llega a lo que es tu clavícula, ¿sí? Cara superior de la clavícula. Eso es lo básico del triángulo cervical anterior, la verdad. Ustedes tienen que más o menos saber cómo está en su cuerpo. Pueden ir sintiéndolo, o sea, imaginariamente no dicen, acá está mi borde inferior de mi mandíbula, etc. De ahí, el triángulo cervical posterior, ¿a quién va a tener como límite anterior? Al borde posterior de tu esternocleido mastoideo, ¿sí? El límite posterior de este triángulo va a ser el músculo trapecio en su borde anterior, ¿sí? Porque todo esto de acá es tu trapecio. Entonces acá está su borde anterior. Y este triángulo ya no tiene más límites, va a tener una base, ¿sí? Que es la clavícula también. Pero es en la parte media, un tercio medio, ¿sí? Porque se acuerdan que la clavícula se dividía en tres, o sea, imaginariamente, ¿no? Un tercio lateral, medial. Entonces va a estar ubicado en el tercio medio. De ahí, ahora sí vamos a ver los triangulitos chiquititos que hay en cada triángulo. En el triángulo cervical anterior, ¿sí? Vamos a tener 4 triángulos, ¿sí? Que vendrían a ser tu triángulo digástrico. Acuérdate, porque acá está tu músculo digástrico. A esto me refería. Acá está tu músculo digástrico. Entonces, triángulo digástrico. O si quieres decirle también submaxilar o submandibular, porque está debajo de tu mandíbula. Tu segundo triángulo es el triángulo submentoniano, ¿sí? Que vendría a estar acá, exactamente debajo del mentón, por eso se le llama submentoniano. Tu tercer musculito vendría a ser el triángulo carotídeo, el triángulo muscular o también inferior, ¿sí? Que vendría a ser este de acá. También se le va a conocer, para que no te olvides, como homotraqueal, ¿sí? Porque más o menos acá está a la altura de la tráquea. El último triángulo ya es solito el triángulo carotídeo, ¿sí? Entonces, acuérdense, son 4 triángulos de tu triángulo grande, el cervical anterior, ¿sí? No se vayan a confundir, porque no sé, tal vez les preguntan cuál no pertenece al triángulo cervical anterior, o cuál sí pertenece, o cuál pertenece al posterior. De ahí, en el triángulo cervical posterior, chicos, tenemos solo 2 triángulos, ¿sí? Tu triángulo chiquito y un triángulo grande. El triángulo grande vendría a ser el triángulo occipital, ¿sí? ¿Y cuáles son los músculos que van a estar en tu triángulo occipital? Facilito. Trapecio, el esternocleidomastoideo y también al homoioideo, ¿sí? Acá está, el homoioideo, ¿sí? Esos son los 3 triangulitos de tu triángulo occipital. Y tienes otro triángulo, que es el triángulo supraclavicular, o también conocido como homoclavicular, porque está arribita de tu clavícula, ¿sí? Está superior. Ya. De ahí, en los siguientes triángulos tienes al triángulo
submaxilar, submentoniano, carotidio y carotidio, que ya te los mostré, ¿sí? Acuérdate, todos estos de acá son del cervical anterior, ¿sí? Ahora, ¿qué les pueden preguntar o qué sería bueno que se acuerden? Más o menos los límites, ¿sí? Por ejemplo, el digástrico, ¿a quién tiene como límite? Al músculo digástrico, su nombre te lo dice, el músculo digástrico. ¿Qué más? Tiene al músculo, acá está el músculo homoyoideo. Entonces, así, traten de ver un poquito cómo son los límites. Igual se los he puesto en la anterior diapositiva. De ahí, ahora sí, pasando a otro triángulo, vendría a ser el triángulo muscular, ¿sí? Ahora, el triángulo muscular va a tener como límites al famoso yoides que les estaba comentando. Acá está tu besito, ¿sí? Si está arriba, acuérdate, supra, si está abajo, infra. Entonces, límite superior del triángulo muscular, hueso yoides. Y límite lateral vendría a ser el vientre superior del músculo homoyoideo y el borde anterior de tu músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Ahora, en el contenido de este triángulo muscular vas a tener importantísimo tu vena yugular anterior, ¿sí? Aparte de tu músculo homoyoideo, tu músculo esternoioideo, tu tiroideo y el esternotiroideo, ¿sí? El esternotiroideo, chicos, es este de acá. Este y este, ¿sí? Ese es el esternotiroideo. Y el esternocleidoyoideo, también conocido esternoioideo, vendrían a ser los más grandecitos, que están acá con uno, ¿sí? Ahora, esos dos músculos, no vaya a ser que les pregunten, tanto el esternoioideo o su otro nombre, esternocleidoyoideo, con el músculo esternotiroideo, me van a formar mi triángulo traqueal, no, mi cuadrilátero, sí, así se le conoce como cuadrilátero, ¿sí? Vamos a cambiar el color. Por si acaso, no vaya a ser que les pregunte cuáles son los músculos que conforman el cuadrilátero. Vendría a ser tu esternocleidoyoideo y tu esternotiroideo. ¿Y cuál es el contenido de este cuadrilátero? Ya no creo que te pregunten, pero creo que en un banco sí preguntaron años pasados. Entonces, acuérdate, es los anillos traqueales y también el istmo de tu glándula tiroides, ¿sí? Por si acaso, te lo pongo. Pero sí o sí tienes que acordarte del triángulo muscular. Sus límites solo son dos, entonces facilito. Hueso yoides y músculo moyoideo y el esternocleidomastoideo. De ahí, en el triángulo carotidio, sí chicos, hablando ya de los triángulos cervicales anteriores, el triángulo carotidio, ¿cuál va a ser su contenido? Esto es importante, el contenido. Tienes al paquete carotidio, ¿sí? Arteria, vena, nervio, que es arteria carótida común, vena yugular interna y nervio vago, ¿sí? Esto sí o sí tienen que saberlo, porque esto sí o sí les van a preguntar a lo largo de la carrera. Entonces, triángulo carotidio, tu paquete carotidio, fácil. De ahí, en el triángulo digástrico submandibular submaxilar, ¿cuál es el contenido? Tienes, en lo que son arterias y venas, tienes a tu arteria facial, tu arteria carótida interna, tu vena facial, tu vena yugular interna y los nervios glosofaringeos y vagos, ¿sí? Entonces, si les preguntan algo de los triángulos, más que todo les van a preguntar el contenido. De ahí, los siguientes triángulos son el submentoniano, que era el que estaba literalmente abajo de tu mentón. ¿Cuál es el contenido? El músculo milioideo, ¿sí? El único músculo que hay, milioideo. Y el triángulo occipital, que era el triángulo grande, ya el triángulo cervical posterior, ¿a quién va a tener como contenido? Acá les han puesto bastante, chicos, la verdad. No creo que de verdad haya sido tan necesario que les pongan todo, pero el contenido sí o sí vendría a ser tu arteria cervical transversa, la arteria supraescapular, de ahí, em, bueno, como está bien pegado acá, te va a abarcar sí o sí lo que es plexo, ¿no? Acá está el plexo más o menos. Entonces, plexo cervical, más o menos de tu cervical 2 hasta tu cervical. De ahí tu nervio espinal y tu nervio accesorio también. Creo que eso sería lo básico de triángulo occipital.
Y por último, de los triangulitos, tienes a tu triángulo supraclavicular, que era el triángulo chiquito de tu triángulo cervical posterior, ¿sí? Era este de acá. Acuérdense que este es el homoiroideo. ¿Quién va a ser el contenido de este supraclavicular? Tu vena yugular externa, ¿sí? Vena yugular externa, tu nervio frénico y tu arteria cervical transversa y arteria supraescapular, ¿sí? Eso sí es importante. Por eso también ya lo han visto en Anato 1. De ahí, bueno, acá les he vuelto a poner mi resumen de los triángulos, porque así me los acordaba yo más fácil, creo yo, sin tantos músculos, sin nada, como para saber los límites, el contenido y todo eso. Le pueden dar una chequeadita si se les hace más fácil. Ya. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? Hola, Dime. sí, disculpa. Del cuadrilátero, ¿cuáles eran? Disculpa. Ah, ya. Los dos músculos, el tiroideo, ¿de dónde está? Acá está. El esternotiroideo y el esternocleidoideo. Ya, perfecto, gracias. Esos son los que te forman tu cuadrilátero. Ahí es donde está para hacer la traqueotomía. Traqueostomía. Ajá, Ajá, más o traqueostomía. menos. Sí, Sí, más o menos. ahí. Ya, gracias. Ya. Ah, ¿les puse? No, no les puse. Bueno, pero si encuentro mi dibujito de los cuadriláteros, igual les paso. Ya, chicos. Yo les voy a hacer el repaso ahorita de semana 1, semana 3 y semana 5 de su parcial, porque no nos va a alcanzar el tiempo, al menos hoy día. Y les aviso si es que hacemos de los demás temas también. Y del final solo he hecho de la semana 1 y la semana 3, porque sus PPTs están bien diferentes, chicos. Ya, entonces, semana 3 es cráneo. He visto que hayan preguntado mucho, la verdad, de los cráneos, pero igual es bueno saberlo, ¿no? En el cráneo primero te van a decir que tienes tu reborde orbitario superior, que vendrían a ser como que el huesito que sientes arriba a la altura de tus cejas. Ese huesito ya, ese vendría a ser tu reborde orbitario superior. De ahí en el hueso frontal, ¿qué me va a abarcar? Me va a abarcar mi glabela, que mi glabela es lo que está al frente. Perdón, lo que está en el medio de tus dos rebordes orbitarios, ¿sí? Esa es la glabela, lo que está al frente. ¿Qué más me va a abarcar? Me va a abarcar el arco superciliar, me va a abarcar la escotadura supraorbitaria, que vendría a ser pequeña, como que un huequito que hay, ya esa vendría a ser tu escotadura supraorbitaria. También me va a abarcar lo que es el apófisis cigomática, que vendría a ser esta altura de acá, que también lo podemos sentir más o menos en nuestra cara, ¿sí? Que vendría a ser la parte lateral. Y acuérdense que la apófisis cigomática pertenece, ¿sí? Al hueso frontal, no se vayan a confundir, pertenece también al hueso frontal y va a estar con el reborde orbitario lateral, ¿sí? Porque ya les mostré, el reborde orbitario superior era lo que está arriba, junto con el arco superciliar, a la altura de tus cejas, y el reborde orbitario lateral vendría a estar con lo que es el apófisis cigomática, para que no se confundan mejor. Eso es todo lo que quiero que sepan del hueso frontal, nada más, para que tengan una idea de dónde está. De ahí, el hueso cigomático, chicos, eh, uy, se movió la foto, pero ya bueno. El hueso cigomático van a ser conocido también como malar. Vas a tener también tus huesos nasales, tu hueso maxilar y tu mandíbula. En lo que respecta al hueso cigomático, vendría a estar acá. A ver, vamos a agrandar. El hueso cigomático. Vendría a estar aquí, esto que está como que medio naranjita, que va a estar junto también a lo que era el reborde orbitario lateral. ¿Sí? Es el único huesito que pertenece al reborde orbitario lateral, tu hueso cigomático. De ahí, en lo que respecta a la mandíbula, vamos a ver que se va a dividir, ¿sí? La mandíbula va a tener tubérculos, cuerpos, ángulos, ramas, protuberancias, tiene todo la mandíbula, la verdad. Y lo que quiero que se acuerden es el agujero mentoniano, ¿sí? Es una fija de hospital al menos que te preguntan. El agujero mentoniano, de ahí algo importante de la mandíbula.
Bueno, también el ángulo de la mandíbula, que es el que todos tenemos. Y, y nada más, chicos, de la mandíbula, la verdad que no les puedo decir mucho. Lo que sí les puedo decir es del reborde orbitario inferior, porque ya vimos reborde orbitario lateral, reborde orbitario superior, y faltaría ver el reborde orbitario inferior y también lateral, ¿sí? Pero más que todo inferior. ¿A quiénes tienes como reborde orbitario inferior? Tienes a la apófisis cigomática, ¿sí? A la apófisis cigomática del maxilar, al maxilar en sí, tienes a los apófisis alveolares, tienes también como reborde orbitario al agujero infraorbitario, ya tu nombre te ayuda porque orbitario inferior, infraorbitario, y también tienes a la apófisis frontal, ¿sí? Más o menos por acá, a la apófisis frontal. Entonces, eso más que todo abarcaría lo que es tu reborde orbitario inferior. Si te das cuenta, es el que más apófisis tiene. Entonces, si tú lees algo de apófisis, ya puedes pensar que es el reborde orbitario inferior. De ahí, vamos a ver rápidamente lo que son los huesos. Ya no les he puesto las fotos porque si no iba a ser bastante, pero lo que importa es la información. En hueso cigomático, lo más importante es que va a formar lo que es la prominencia de tu mejilla, ¿sí? Ahí, a esa altura más o menos está el hueso cigomático, en tu mejilla, para que lo tengas en consideración. Y de ahí, lo que es importante de acá, la verdad que no creo que les pregunten algo del arco cigomático o agujero cigomático, pero acuérdense que el cigomático facial es lateral y el temporal es medial, ¿sí? Por si acaso. De ahí, pasando al hueso pómer. El pómer te va a contribuir a lo que es el tabique nasal óseo, ¿sí? Va a formar lo que es el tabique. Eso es lo más relevante del pómer, la verdad. En el hueso occipital, lo que sí quiero que se acuerden es que está el ilion, ¿sí? Ahí. Lo más importante del hueso occipital vendría a ser lo que es el ilion, que es el punto más sobresaliente. De ahí, el hueso occipital va a tener su base del cráneo también, ¿sí? Y que se va a dividir en tres partes, parte anterior, parte media y parte posterior. La parte anterior se va a encargar de todo lo que es dientes y paladar óseo. La parte media se encarga más que todo del paladar duro hasta el agujero magno. Ojo con eso, el agujero magno es el agujero más grande de todos los 12 agujeros del cráneo. Así que, por si acaso, ya les voy diciendo eso, que es el agujero más grande del cráneo, ¿sí? Y es el último, creo que se enumera. De ahí tienes en la parte posterior, va a ir desde tu agujero magno hasta las líneas nucales superiores. Ahora, en la parte anterior, sí chicos, en la parte anterior va a estar lo que era el paladar duro, que es el óseo, y va a tener agujeritos, ¿sí? Tiene el agujero incisivo para los conductos incisivos, para los dientes, ¿sí? Y tiene los agujeros palatinos mayores y palatinos menores. En los palatinos mayores es el borde posterolateral de tu paladar óseo, ¿sí? De tu paladar óseo. En cambio, los palatinos menores más que todo se va a centrar en el hueso palatino, en lo que es la apófisis piramidal. Ya. De ahí, no le tomen tanta importancia a esto de acá, porque no preguntan tanto. Lo que más le pueden preguntar y leanlo a profundidad, si es que tienen degras de su ciclo, porque yo les pasé degras antiguas, pero lean sobre los agujeros palatinos mayores o menores, porque a veces preguntan algunas cositas de ahí. De ahí, en el hueso temporal, chicos, el hueso temporal se va a dividir en dos regiones, ¿sí? Tiene la región petromastoidea y la región escamosa. En la región petromastoidea tiene dos porciones, la región mastoidea y la región petrosa. En lo que corresponde a la región mastoidea, em, acuérdense que se va a articular con tu hueso parietal por arriba y con el occipital por detrás. Y me va a formar las dos suturas, ¿sí? La sutura parieto-mastoidea y la sutura occipito-mastoidea. Con el nombre lo sacan, donde va a estar ubicado, ¿no? Parieto-mastoidea es parietal con mastoide en la región mastoidea y occipito-mastoidea es por detrás con el occipital en la región mastoidea. De ahí, em, algo importante que
que sí o sí quiero que se acuerden es el apófisis. Apófisis. El apófisis mastoides. ¿Por qué? Porque se va a encontrar tu ranura digástrica, ¿sí, chicos? Ay, lo puse muy chiquito, disculpen. La ranura digástrica. Y en esta ranura digástrica es donde se va a insertar el vientre posterior del digástrico. Entonces puede ser que les pregunten. Ya, eso. Porque es un músculo importante también. Músculo digástrico. Acuérdense, ranura digástrica, apófisis, mastoides de tu región mastoidea. De ahí, en lo que respecta a la apófisis estiloides, ¿sí? Apófisis estiloides ya no tiene nada que ver con la región mastoidea, pero es el apófisis estiloide que es esta, como que una cañita o algo sale de ahí, ya, esa cosa es el apófisis estiloides. Lo importante de este apófisis estiloides es el ramillete, el RR, el ramillete de Riolano, ¿sí? Y eso sí lo he visto en preguntas de nada. El ramillete de Riolano, chicos, está conformado por tres músculos. Músculo estilogloso, estiloideo y estilo faringio, ¿sí? Estos de aquí. Entonces, no vaya a ser que les pregunten músculos que conforman el ramillete de Riolano. No sé si les habrán mencionado en clase, pero si les han mencionado en clase, puede ser que les pregunten. De ahí, algo más de la porción petromastoidea, creo que ya no. Nos vamos ahora a la porción petrosa, ¿sí? La porción petrosa, chicos, tiene forma de cuña, ¿sí? En primer lugar, tiene forma de cuña. Y va a tener el vértice, o sea, la puntita, la parte más de ángulo agudo, en el agujero rasgado. Nada más. Eso es lo básico de tu de tu porción petrosa, perdón. Pero lo que quiero que se acuerden es de la cisura de Glaser, ¿sí? La cisura de Glaser va a estar no tan cerca, pero como que cerca de lo que es el apófisis estiloide del peñasco, ¿no? Que vendría a estar más o menos acá tu cisura de Glaser. Esta de acá. Ahorita la hago zoom. Ya. Esta de acá es la cisura de Glaser. Ahí hay como que un huequito, ¿sí? Esa cisura de Glaser, ¿por qué está separado, no? Porque ven que está medio separadito. Es que se va a introducir tu arteria timpánica anterior, ¿sí? Y si se dan cuenta, acá está tu conducto auditivo externo. Entonces, con más razón se va a insertar esta arteria timpánica anterior. Entonces, no vaya a ser que les pregunten eso. Les pueden preguntar qué se inserta en la cisura de Glaser o dónde está la arteria timpánica anterior. De ahí, em, de ahí en la porción escamosa, ¿sí? Bueno, en la parte escamosa, acuérdense que forma la articulación temporomandibular. Creo que eso es lo más importante. De ahí, también es importante conocer más que todo los puntos cranométricos de la línea media. Acuérdense, de la línea media son puntos cranométricos mediales, son 13, ¿sí? Son 13 puntos. Y de los laterales son 7, ¿sí? Yo ya te presenté algunos, por ejemplo, el glabelar que te dije que estaba al medio, o bueno, que estaba entre tu arco supraciliar, de tu supraorbitaria, de todos ellos, ¿no? De ahí le seguía el nación. El nación está bajito, literalmente, más o menos a la altura del triángulo de la muerte, más o menos ahí. De ahí tu otro punto es el espino nasal superior, que más que todo es como que en la puntita, bueno, no es en la puntita de la nariz, pero ya es casi. De ahí tienes la espino nasal inferior. Ay, perdón, acá. La espina nasal inferior. De ahí el otro de la línea media, miren, todos están al medio, por eso se le llama línea media. El otro es a la altura de los dientes. Tienes el alvéolo dentario superior y el alvéolo dentario inferior. Y por último, que más choca en tu línea media, tu mentón. Entonces tienes tu punto mentón. Sáquenlo. Si ustedes hacen una línea imaginaria en su cara, van a tocar su glabela, porque está al medio. De ahí abajito nomás, el nación, van avanzando en su nariz y el espino nasal superior, terminan su nariz, el espino nasal inferior. Apenas termina mi nariz, ya entra en contacto con mi labio, ¿no? Entonces, más o menos, ahí está tu alvéolo dentario superior, termina mi boca, está el alvéolo dentario inferior, y más abajito ya me queda el mentón.
Yo me lo acuerdo así, porque siempre me lo hacía en mi cara, lo iba diciendo, es esto, para que se les vaya quedando. Porque este sí es más fácil de acordarse que los otros que quedan. De ahí tenemos el bastión, el opistón y el inión, ¿sí? ¿Cómo se pueden acordar? Todos terminan en on, ¿sí? On, chicos, acuérdense, on. Porque en los laterales más que todo terminan en ion. Entonces tienes al bastión, pistón y nión, ¿sí? Y ya para terminar de los mediales, ¿sí? Los mediales tienes al lamboideo, al vértex y al bregmático, ¿sí? Ahora, en los laterales tienes solo 7. Tienes al estefanión, al terión, al malar, al asterión, al mastoideo y al gonio. El gonio es el más conocido de acá, me parece. Tanto el gonio como el mastoideo. Son los más conocidos, son los puntos cronométricos más conocidos. ¿Por qué? Porque en el mastoideo estaba lo que era el vértice de tu apófisis mastoides. Y hacían una línea así. Así, se unen. Imaginariamente. Siempre te dicen que hay una línea entre el gonio y el mastoideo. Ya, ahora, ¿cuál va a ser tu punto granométrico, que es el punto lagrimal? Lagrimal, perdón, chicos, va a ser el dacrión, ¿sí? Este de acá. Es el punto granométrico lagrimal, no vaya a ser que les pregunte. De ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que no dije y que tengan duda? Disculpa, ¿dijiste punto de la muerte? Ah, no, el triángulo de la muerte, más o menos me refería acá, a la altura ya del nación, como para que lo tengan en cuenta. Acá está. ¿Por qué se le llama triángulo de la muerte? ¿Perdón? ¿Por qué se le llama triángulo de la muerte? Ah, porque generalmente cuando las personas tienen accidentes y se chocan ahí o se golpean ahí, se fracturan eso, es bien delicado, la verdad, operarlos y todo eso, porque hay diferentes estructuras, hay arterias, hay todo, hay un montón de vasitos, de todo, entonces. Y si te das cuenta, si yo me rompo más o menos a la altura de acá, me puedo fracturar tanto los surcos orbitales, la región mastoidea por acá, me puedo romper toda la nariz. Entonces, si tú ya no tienes nariz o está rota, vas a tener problemas también para poder respirar y todo eso. Es más que todo eso porque se le dice el triángulo de la... Bueno, Ahí está bien, gracias. ya, no te preocupes. Ahora sí, chicos, ¿alguna duda más para pasar a la semana 5? Ya, entonces vamos a seguir. En la semana 5 del parcial, chicos, ojo, del parcial, em, no supe ponerle un título porque la verdad que en su PPT solo decía unidad de cabeza. Entonces, ahí lo dejé. Pero es semana 5. En semana 5 van a ver lo que son dos fositas, ¿sí? La fosa intratemporal y la fosa pterioperativa. En la fosa infratemporal, que está en la cigomática, vamos a tener todo esto que te he puesto en tu tabla, es todo el contenido de tu fosa infratemporal. Así bien resumido. En primero tienes el músculo pterigoideo temporal y músculo pterigoideo lateral. El pterigoideo medial va a estar inervado por el nervio del mismo nombre, ¿sí? Nervio del pterigoideo medial. Y a su vez tiene dos ramitas, tanto para el músculo tensor del velo del paladar como el músculo tensor del tímpano. Y el pterigoideo lateral solo va a estar inervado por su nervio del músculo pterigoideo lateral. Entonces no hay mucho que decir sobre los dos primeros. De ahí tienes tu arteria maxilar, que lo vamos a ir revisando poco a poco, porque eso sí es bastante. De ahí tienes al nervio mandibular, o también conocido como quinto 3, ¿sí? Quinto 3. Y este va a ser el mayor de los tres nervios, de los tres ramos de tu nervio trigémino, ¿sí? Porque el trigémino, ¿se acuerdan, chicos, que se dividía en quinto 1, quinto 2 y quinto 3? Ya, este mandibular es mixto. Mixto me refiero porque tiene tanto
función sensitiva como función motora. La función sensitiva tiene origen en el ganglio trigémino, ¿sí? Primera diferencia. Y la motora tiene origen en la fosa infratemporal. De ahí, los ramos del nervio facial, acuérdense, el nervio facial es séptimo par craneal. Em, este nervio facial va a ser ramo de tu nervia cuerda del tímpano. Y lo que nos interesa es que se encarga de lo que es la percepción gustativa, ¿sí? Los ramos del nervio facial. De ahí, el nervio glosofaríngeo es tu noveno par craneal, ¿sí? Y este glosofaríngeo transporta fibras parasimpáticas a tu glándula parótida. De ahí tienes al plexo pterigoideo. El plexo pterigoideo se le dice plexo porque es una red de varias venas, ¿sí? Es una red venosa entre tus músculos pterigoideos lateral y medial y los temporal y pterigoideo lateral. Ahora, ¿qué vena también drena aquí? Acuérdense la vena oftálmica. Ahora, va a tener comunicaciones, ¿sí? Se comunica de manera anterior y de manera posterior con diferentes venas. Se comunica anteriormente con tu vena facial, ¿sí? Con el séptimo par craneal. Y se comunica posteriormente con la vena retromandibular, ¿sí? Eso creo que es lo básico de esa parte de las fosas infratemporales. Y vamos a pasar más detalladamente a lo que es la arteria maxilar. La arteria maxilar, chicos, la vamos a poder dividir, ¿sí? Tanto en arteria palatina mayor, arteria alveolar postero superior y arteria infraorbitaria. La arteria infraorbitaria es esta de acá. No sé si puedo resaltarlo, está muy chiquito. Acá. Esta de acá es tu arteria infraorbitaria. ¿A quién más vamos a tener? A la arteria alveolar superior anterior, que vendría a ser la continuación, que está por acá. ¿Sí? Esas dos van a ser parte de mi arteria infraorbitaria. La arteria infraorbitaria entonces va a arrojarte esa ramita, ¿no? O sea, sí, es su continuación, cambia de nombre. Ahora, ¿qué pueden o qué tienes que acordarte de acá? Es de las arterias alveolares anterosuperiores o superiores anteriores. ¿Por qué? Porque ahí irrigan a los dientes caninos e incisivos, ¿sí? Su nombre lo dice, son alveolares, son de los dientes. De ahí, tienes a tu arteria palatina mayor, ¿sí? Que la arteria palatina mayor, chicos, es la que está acá al ladito. Vamos a hacerla de otro color. La arteria palatina mayor em, nace o es derivada de tu arteria palatina menor, ¿sí? Esta es la mayor, ¿sí? Por acá. Y sigue todo este caminito que me lleva a la arteria palatina menor. Entonces, de la arteria palatina menor se deriva la mayor. De ahí, va a irrigar lo que es paladar blando y paladar duro o óseo. Por último, lo que es la arteria maxilar, tienes en la arteria alveolar postero superior. ¿Sí? La arteria alveolar postero superior es esta de aquí. Esta de acá es la arteria postero superior. ¿Sí? Y de esta arteria postero superior alveolar va a irrigar todos los demás dientes, todas las encías y también tu seno maxilar. ¿Sí? Igual, acá también en tutorial les pusieron cuál es el origen, ¿sí? El interior de tu glándula parótida, porque va a ingresar a la fosa infratemporal y de ahí ingresa a tu fosa pterigo-palatina. Y se va a dividir en tres porciones. La primera porción, más que todo, es cuello de la mandíbula y tu ligamento esfenomandibular. Y la segunda porción es más que todo ya con el músculo pterigoideo lateral. Y la tercera porción ya es más que todo porque va a discurrir, va a salir de la fosa pterigo-palatina. De ahí, vamos a ver el primer y segundo segmento, porque el tercero es la fosa pterigo-palatina en sí.
Entonces, en el primer segmento tienes tres arterias. La arteria meningia media, la arteria alveolar inferior y la arteria timpánica anterior. ¿Sí? La arteria meningia media, acuérdense que es del agujero espinoso. ¿Sí? Y si se lesiona esta arteria, te van a salir hematomas extradurales. Eso es lo más importante. De la arteria alveolar inferior es por el agujero mandibular. ¿Sí? Y de la arteria meningia accesoria, timpánica anterior, todos ellos van a ser ramas de tu primer segmento, en general. Lo que sí se deben acordar sí o sí es la arteria meningia media, porque la lesión te causa hematomas extradurales. De ahí, en la segunda porción o segundo segmento tienes cuatro arterias. La arteria temporal profunda, las arterias pterigoideas, las arterias maceterinas, que esta arteria maceterina no va sola, sino va junto con su nervio, el nervio maceterino, para irrigar al músculo maceterino. Y tienes a la arteria bucal, que es de la boca, entonces te irriga todo lo que es la mucosa oral de la mejilla, a los músculos, a la piel, etc. Y la tercera porción vendría a ser la fosa pterigo-palatina en sí. La fosa pterigo-palatina va a estar formada por la pared anterior, pared posterior y pared medial, ¿sí? La pared posterior va a estar junto con el pecho. Lo que nos importa de la fosa pterigo-palatina no es más que todo las paredes, sino es el contenido. ¿Sí? Acuérdense, nervio maxilar o quinto 2, las ramas terminales de tu arteria maxilar y el ganglio pterigo-palatino. ¿Sí? Eso es lo que nos importa de la fosa pterigo-palatina, su contenido. Que igual no he visto que pregunten, pero igual si preguntan cosas son contenidos. De ahí, en el nervio maxilar, o también conocido como quinto 2, les pueden dar cualquier nombre, chicos. Vamos a ver, ya, que es un nervio netamente sensitivo, ¿sí? No es mixto, es solo sensitivo. ¿Dónde va a estar su origen? Por lo tanto, en el ganglio del trigémino. Y de acá, bueno, eso también les han puesto, ¿no? Que abandona la fosa craneal media, sale de la fosa pterigo-palatino, pero solo acuérdense del nervio maxilar que es netamente sensitivo. Y nace del trigémino, porque es parte del trigémino, ¿no? El quinto 1, quinto 2, quinto 3. Y lo que quiero que vean acá en esta foto, que me faltó decirles, era del pterigo-palatino. Lo que les estaba diciendo, palatino mayor y palatino menor. El palatino menor, chicos, siempre va a estar acá al ladito, ¿sí? Es el que está más dentro, por así decirlo, y es en el que nace tu palatino mayor, ¿sí? De él nace tu palatino mayor. Ahora, existen nervios nasales, ¿sí? Nervios nasales que van a ser 7, ¿sí? Van a atravesar lo que es este agujero esfenopalatino y van a inervar tu cavidad nasal. Ahora, ¿qué es lo importante de estos nervios nasales? No quiero que te acuerdes los 7, sino que te acuerdes al menos cuál es el nervio nasal más grande, ¿sí? Que es el nervio nasopalatino. Su nombre lo dice, nasopalatino. Ese es el nervio nasal más grande. Entonces, si es que te preguntan algo de los nervios nasales, probablemente te pregunten cuál es el más grande. De ahí tenemos a lo que son nervios faringeos, bueno, a todos los que son nervios, la verdad. Vamos a empezar con el nervio faríngeo, porque solo es uno. El nervio faríngeo va a inervar lo que es la glándula del nasofaríngeo y de tu mucosa, ¿sí? Más o menos por acá. Más o menos por acá. Sí, en lo que está de verdecito. Eso era lo principal del nervio faríngeo, que es a partir de de tu ganglio pterigopalatino. Ahora, el nervio cigomático, este sí tiene varios. El nervio cigomático va a comprenderte en sí lo que es el cigomático, el cigomático temporal y el cigomático facial, ¿sí? El cigomático temporal, si te das cuenta, está, está al medio, está en el medio, ¿no? Miren, acá. Por acá está tu fosa, entonces, perdón, tu órbita, entonces acá está tu cigomático temporal, ¿sí? Y va em,
El cigomático temporal se va a encargar de la irrigación, bueno, de la inervación, porque es un nervio, de la inervación de lo que es la frente, ¿sí? De lo que es la sien. En cambio, el cigomático facial, que está más abajo, se va a encargar ya de todo lo que es inervar la piel, todo lo que está por alrededor. De ahí, el nervio infraorbitario, chicos, va a comprender a lo que es el intraorbitario, obviamente, y te va a dar ramitas, ¿sí? La primera ramita que bota este infraorbitario es tu alveolar superior anterior. Las otras ramitas que te bota o que te arroja es la alveolar superior media, ¿sí? De ahí, en el nervio alveolar superior posterior o postero superior, que es el que está acá arribita, este va a descender a lo que es el seno maxilar, todo eso se une a lo que es el plexo y me va a inervar lo que son las molares, ¿sí? Lo que son las molares, las encías y el seno maxilar. Eso es respecto a lo que son nervios, chicos. No he visto que pregunten, la verdad, cosas de estos nervios, pero por si acaso les he puesto ahí toda la info. Y ya para terminar con los nervios y ganglios, tenemos al nervio petroso mayor y nervio petroso profundo. El nervio petroso mayor em, se va a encargar de tener lo que es la inervación simpática, en primer lugar. Inervación simpática. En cambio, el nervio petroso profundo, sí, este no necesariamente, sí te va a inervar, pero lo que quiero que te sepas es que transporta las fibras simpáticas postganglionales, ¿sí? Es la que se encarga de transportar las fibras. De ahí, por último, en el ganglio pterigo-palatino, acuérdate que es el ganglio mayor, ¿sí? Porque hay 4 ganglios. Entonces, el mayor de esos 4 ganglios parasimpáticos de tu cabeza es el ganglio pterigo-palatino, ¿sí? Y va a estar formado por cuerpos celulares de tus neuronas ganglionares, va a estar asociado a las fibras parasimpáticas em, de tu nervio facial. Y ya, de esto no, de verdad chicos, no he visto que les pregunten. Más que todo les van a preguntar si les preguntan es algo de cadera fosa o de la arteria maxilar, porque eso sí es importante. Del nervio maxilar sí les pueden preguntar los nervios nasales, acuérdense que el naso palatino es el más grande y el ganglio pterigo palatino, así como el nervio naso palatino, es el más grande, ¿sí? Ya. De ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que hayan dicho en su teoría y no entendieron? ¿Chicos? ¿Siguen ahí? Ya, voy a Sí, tomar su hasta silencio. ahí está Sí. todo claro. Ah, ya, perfecto. Entonces, como les estaba mencionando, hasta ahí acabaríamos lo que es parcial de la semana 1, 3 y 5, porque es lo que pude, la verdad, avanzar en un día de todo su parcial. Y en el final también les hice un poco del primer tema y del tercer tema. Ya con eso acabamos esos temas del final y les voy avisando si más tarde o lo hacemos mañana, lo que queda del repaso. ¿Quieren 5 minutos de descanso o está bien así de corrido? Porque llevamos 1 hora. Sí, yo creo que 5 minutos para poder comer algo o tomar agua. Ya chicos, entonces dejo de grabar porque si no me va a coger bastante tiempo. Y 3:10 volvemos a empezar.